Bueno, la clase de hoy tiene que ver con la continuación, digamos, de lo que es el registro de una empresa de servicios. En la clase pasada habíamos revisado, digamos, cómo era de importante los registros que se hacen en los libros de diario. Y habíamos hablado que un diario, ¿verdad? Un asiento de diario es un registro cronológico que resume en un solo momento, ¿verdad? Toda la transacción, cómo se dio. Ahí tenemos las cuentas que afectan, qué fue lo que pasó en esa transacción. Después habíamos hablado, bueno, cómo a través de las diferentes cuentas que se establecen, hacemos los pases al mayor, ¿verdad? Los pases al mayor son las cuentas que resumen, en una sola cuenta se resume todo lo que pasa, los aumentos y las disminuciones que se van dando esas cuentas. Entonces, tenemos los asientos de diario, el libro de diario, que resume las transacciones en forma cronológica. Posteriormente, hacemos lo que llamamos los pases al mayor, que son los traslados de esas cuentas, los traslados de esas operaciones a una cuenta, a las cuentas específicas para poder detallar aumentos o disminuciones que se van dando en cada cuenta. De la totalidad de las cuentas mayores, sale lo que es la balanza de comprobación. La balanza de comprobación nos permite, a su vez, determinar si el total de débitos y créditos que registramos fue correcto. Bueno, fue correcto, no, están balanceados, suman iguales, porque podría ser que hayamos hecho un asiento al revés. Entonces, digamos que en términos de la balanza de comprobación nos va a cerrar, sin embargo, va a tener un error. Entonces, Profe, por eso, perdón, dígame. ¿está pasando las diapositivas? No, no he empezado a pasear las Ah, ok. diapositivas. Estaba haciendo como un pequeño resumen de lo que habíamos hecho. Y a Ah, ok, partir ok. de hoy, ya sí vamos a empezar a ver, digamos, que vamos en la balanza de comprobación. Entonces, digamos que vamos a empezar con lo que son, la clase de hoy son ajustes, estados financieros y asientos de cierre. Recordemos que en la clase pasada habíamos hablado de, bueno, este es el ciclo contable, realizábamos una operación, una transacción, ¿verdad? Que se originaba con una serie de documentos de respaldo, facturas, recibos, depósitos, diferentes que hemos visto. Eso nos sirve de fundamento para hacer el registro contable en los asientos de diario, que es un libro cronológico, ¿verdad? Que se llama de primera entrada, que posteriormente esos registros, ¿verdad? Se agrupan en diferentes cuentas, lo que llamamos mayorizar las cuentas, se hacen los traslados, ¿verdad? De aumentos y disminuciones a cada cuenta, dependiendo, digamos, del tipo de cuenta en la que estemos trabajando, y hacemos el balance de comprobación. Esto fue lo que vimos a la clase pasada. Hoy nos toca empezar a revisar lo que llamamos registros de asientos de ajuste. Y balance de comprobación, después hacemos los estados financieros y luego hacemos los asientos de cierre. Este es el objetivo de hoy. Bueno, ¿qué es un asiento de ajuste? Habíamos visto que a través del periodo venimos revisando una serie de transacciones que se van registrando en el diario en forma acumulativa, en forma cronológica, perdón, van en forma, como va sucediendo, se va registrando. Sin embargo, al final del periodo, normalmente el último día del cierre, ¿verdad? Acuérdense que la contabilidad va resumiendo en forma cronológica, entonces normalmente vamos haciendo cierres temporales. Entonces necesitamos saber, por ejemplo, qué pasó ahora en agosto. Entonces, digamos, el último día de agosto se hacen una serie de ajustes que tienen como objetivo registrar aquellas transacciones que afectan más de un periodo contable. Y por eso se llaman de ajuste. Hay que ajustar los saldos que tenemos a las nuevas, digamos, para hacer los traslados que corresponden y hacer los traslados que corresponden y que, digamos, esos asientos se registren correctamente en los estados financieros. ¿Cuál es el propósito? Asignar a cada periodo los montos apropiados de ingresos y gastos. Y la práctica, hacer asientos normalmente de ajuste son al final del periodo contable.
Bueno, para hacer los asientos de ajuste, ¿cuál es el fundamento teórico que tenemos? Bueno, recordemos que en las primeras clases habíamos visto que la contabilidad, una de las bases de la contabilidad es lo que llamamos causación. ¿Qué significa esto? Bueno, que los efectos de las transacciones o cualquier otra transacción económica, ¿verdad? Se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o se paga el equivalente efectivo. Si lo registramos solamente cuando se paga el efectivo, convertimos nuestra contabilidad en una contabilidad de efectivo, ¿verdad? Y no como la tenemos, que es de causación y que se hace por doble partida. Es muy importante, o sea, las transacciones se registran en el momento que sucede. ¿Cómo nos va a quedar esto? Un ejemplo de esto, bueno, por ejemplo, hacemos una venta y esa venta la hacemos a crédito. Entonces, en ese momento registramos la venta, ¿verdad? Porque ya trasladamos el bien. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a registrar una cuenta por cobrar contra una venta. Entonces, en ese momento se dio, ¿verdad? La transacción. No va a ser que vamos a registrar eso hasta que nos pague, ¿verdad? Ya trasladamos el bien, entonces hay que hacer el registro. Otros principios que ayudan o que son parte, que blindan, digamos, este fundamento teórico de por qué hacer los asientos de ajuste, tienen que ver con el principio de realización, en el cual el principio de realización es sumamente importante para registrar los ingresos y los gastos. Y lo que dice es que los ingresos se reconocen a medida que se ganan. ¿Qué significa esto? Que si ya di el servicio, en ese momento yo tengo que registrar, ¿verdad? Que ya recibí ese ingreso, o sea, que ya, no que recibí el ingreso, que ya generé ese servicio, ¿verdad? Y lo registro a través de un ingreso en el estado de resultado integral contra normalmente una cuenta por pagar. Entonces, tengo una cuenta por pagar contra un ingreso. Los ingresos se reconocen en el momento que las mercancías se venden o que los servicios se prestan, independiente de cuándo los cobre. El otro concepto es el principio de asociación, que establece que los gastos se reconocen a medida que los bienes y servicios se consumen. Este principio es sumamente importante cuando vayamos a ver los ajustes por depreciación o por estimación por incobrables. Digamos, a medida que, o cuando vemos, por ejemplo, consumos de inventario, a medida que ya se consumió eso, hay que reconocer ese gasto. ¿Por qué es importante reconocer los ingresos y los gastos? Bueno, pues en el momento que ocurren, si los dejamos por fuera, eso podría hacer que nuestra utilidad, digamos que dejamos por fuera un gasto. ¿Qué es lo que haría ese gasto? Dejarlo por fuera. Bueno, eso haría que el nivel de gasto sea menor, la utilidad mayor y yo tengo que pagar un impuesto más alto. Además que podría distribuir un ingreso que en realidad no es real porque, digamos, podríamos distribuir entre los accionistas una parte de ese ingreso que en realidad no se han ganado porque le hace falta registrar un ingreso. ¿Qué pasa también con los ingresos? Bueno, si no se reconocen a medida que se da, podría ser que yo esté teniendo una pérdida que no es real, porque lo que pasa es que yo no registré el ingreso. También hay que tener cuidado con esto porque si la meta es cumplir un porcentaje de utilidad, alguien que quiera amañar los ingresos podría registrar un ingreso, ¿verdad? Que no corresponde, tomando, digamos, aprovechándose de algún sistema. El otro principio tiene que ver con el de revelación suficiente, que es toda la información necesaria que se adjunta a través de notas a los estados financieros para ser revisados e interpretados por terceras personas. Entonces, los asientos de ajuste nos van a dar también información relevante, ¿verdad?, sobre eso. Y por último, está el de la objetividad, ¿verdad?, que todo lo que contabilizamos está basado en hechos y en documentos soportes que son reales. Por eso les decía,
Alguien que no es honesto podría registrar, ¿verdad? Sin tomar en cuenta esto, una venta futura con el objetivo de cumplir una meta de utilidades. Pero, y en el otro semestre, ¿verdad? Lo reverso, pero eso no se vale, ¿verdad? Lo ideal es que nosotros como contadores tenemos que ser fieles a la objetividad, registrar lo que efectivamente corresponde. Básicamente los asientos de ajuste, hay como 8 tipos de asientos de ajuste. Unos están relacionados con los ingresos acumulados, que son servicios que ya yo presté. Por ejemplo, yo fui y di un servicio de contabilidad, ya le preparé los estados financieros a un cliente, pero todavía no he mandado la factura, ¿verdad? Pero ya el servicio ya se lo di. Entonces tenemos que registrar ese servicio porque ya lo dimos en el periodo que corresponde al final del cierre o del ciclo contable que estamos trabajando. Los otros son gastos acumulados, que son gastos consumidos, pero que yo he registrado. Un ejemplo de esto pueden ser los servicios públicos. A veces recibimos la factura por adelantado, pero se paga en los primeros días del otro mes, ¿verdad? Pero nosotros el registro tenemos que hacerlo en el mes que ocurrió. Entonces, por ejemplo, las facturas que recibimos de gastos por electricidad en el mes de agosto probablemente se pagan en los primeros días de septiembre. Sin embargo, ¿verdad? Ese registro, ese gasto debe quedar registrado en agosto. Ahora vamos a ir revisando esto con más detenimiento. Los ingresos diferidos, que como ya sabíamos, son dineros que recibimos por adelantado, pero que no hemos dado un servicio. Por eso se consideran un pasivo, ¿verdad? Es una deuda que tenemos y es la única deuda que se elimina o que se elimina prestando el servicio. Luego tenemos gastos diferidos, que un gasto diferido es un activo que no se ha, digamos, que la parte que hemos consumido no se ha registrado. Por ejemplo, compro inventario de papelería al inicio del mes, compré por 12,000 al inicio del mes. Esa papelería, digamos las hojas, los lapiceros y todo eso, se han ido consumiendo a lo largo del mes. Entonces al final del mes hago un inventario y determino cuánto de esa primera porción que compré ya he consumido y lo traslado de casa. Está también el ajuste de la depreciación, que es la distribución del costo de los activos durante su vida útil, y esa parte, esa distribución sistemática de ese costo se traslada al gasto. Está también la estimación por incobrables. Cuando tenemos incobrables, normalmente, bueno, cuando realizamos ventas, una parte de las ventas normalmente se hace crédito, y como no todas las personas honran sus ventas, no todas las personas honran, perdón, sus compromisos, habrá una porción que hay que determinar como incobrable. Entonces, eso es lo que llamamos estimación por incobrable. Ahí vamos a ver ahora cómo se calcula. Después tenemos el cálculo del costo de la mercadería vendida, que no lo vamos a ver ahora en este momento, sino hasta que veamos el tema 3. Y ajustes al inventario consumido. Estos dos los vemos posteriores. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Ok. Digamos que entonces vamos a resumir los asientos de ajuste más o menos en 4 grandes áreas. Siempre que hacemos un asiento de ajuste tenemos que preguntarnos, ¿disminuye un activo? Si disminuye un activo, entonces estamos hablando de un gasto por depreciación, de un gasto por amortización, de un consumo de un seguro, de un consumo de un inventario, y aquí podría ser también de un consumo de un alquiler, ¿verdad? Que pagamos. Entonces, el asiento de ajuste siempre va a afectar una cuenta de activo y una cuenta del estado de resultado integral, ¿verdad? Una cuenta del balance general y una cuenta del estado de resultado integral. Lo otro es
disminuye un pasivo, por ejemplo, en el caso de los ingresos diferidos, reconoce un gasto, ¿verdad? Por ejemplo, como hablábamos del gasto el gasto de electricidad o un gasto que hasta ese momento nos esté mandando la factura. O reconocemos un ingreso, que es en el caso de que ya yo di un servicio y no lo he registrado contablemente. Los asientos de ajuste siempre se realizan al final del periodo contable y a partir del saldo de los balances de comprobación. O sea, ya uno tiene que haber registrado, haber realizado todos los asientos que corresponden al mes y haberlos mayorizado. Y a partir de ahí es que se hacen los asientos de ajuste. Vamos a empezar con que son gastos diferidos. Diferido, ¿verdad? En el tiempo, pagado por anticipado. Son aquellos que se pagan, por lo tanto se registra una salida de efectivo, ¿verdad? O sea, yo cambio un activo por otro, ¿verdad? Normalmente hago una salida de efectivo y compro, adquiero, aumento una cuenta en el activo. Pero como todavía yo no he consumido eso, no lo puedo considerar un gasto. O sea, la empresa tiene un gasto pagado por adelantado, pero no ha recibido el servicio o no ha consumido el recurso. Entonces, por eso llaman gastos diferidos. Esto es típico en el caso de comprar una cobertura de seguro. Por ejemplo, uno compra un seguro, ya sea para incendio, para el vehículo, o un seguro de viaje, y lo compra y lo paga hoy, para un periodo de tiempo. Puede ser 3 meses, puede ser un semestre, un año, ¿verdad? Se paga por anticipado. Entonces, yo adquiero un derecho por un año, ¿verdad? Entonces, vaya a registrar ese seguro pagado por anticipado, ¿verdad? Contra una disminución del efectivo. Entonces, yo estoy adquiriendo en el momento original, ¿verdad? Un activo y lo estoy cambiando por otro. Al final del periodo, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente yo lo adquiero al inicio del periodo, al final del periodo yo lo que tengo que determinar es cuánto gasto he devengado, cuánto he consumido de ese activo. Y entonces, mediante un asiento de ajuste, mediante un asiento de ajuste, yo traslado esa parte proporcional, la traslado al gasto. Entonces tenemos que hacer un asiento, ¿verdad? Con un cargo al gasto, ¿verdad? Acuérdense que los gastos aumentan al débito, y un crédito, ¿verdad? A una cuenta de activo porque lo estoy reduciendo. Vamos a verlo en términos numéricos para que nos quede mejor. Aquí al inicio habíamos comprado, si ustedes se acuerdan, suministros de oficina, inventario de suministros. Eso lo hicimos los primeros días, ¿verdad? De ese mes de diciembre. Registramos por 2.000 colones esa compra de inventarios de suministros. Sin embargo, el 31 de diciembre, ¿verdad? Se hace un conteo de esos suministros y se determina que solo hay 760 colones disponibles. Digamos, en términos, si hiciéramos una valoración de ese inventario, solamente hay 760 colones en inventario. Todo lo demás lo consumimos. Entonces, ahí es donde se origina ese asiento de ajuste. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Recordemos que el asiento de ajuste se hace a partir del balance de comprobación, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el balance de comprobación nos dice que yo tengo 2.000 colones en suministros, pero que ahora nada más tengo 760 colones, porque todo lo demás ya lo consumí. Entonces, de esos inventarios ya yo he usado 1.240. Estos 1.240, que ya yo no los tengo ahí porque ya los consumí, es lo que yo tengo que registrar como asiento de ajuste. Entonces, un asiento de ajuste normalmente implica abrir cuentas de gasto o de ingreso. Entonces, bueno, aquí vamos a tener gastos de suministro,
¿verdad? Eso, porque acuérdense que los gastos aumentan al débito por 1.240 y como los activos disminuyen al crédito, a la cuenta que teníamos le vamos a registrar de inventarios de suministro un crédito. Este asiento, ¿cómo afecta a nivel de las cuentas mayores? Vean que ya en el balance nosotros traíamos 800 de gastos de suministros, ¿verdad? Acuérdense que tenemos un negocio en marcha que viene con saldos ya acumulados. El asiento, ¿verdad? Como es un débito, registro aquí un débito y al 31 de agosto, al 31 de diciembre, lo que voy a tener ahí va a ser que tengo un gasto de suministro por 240. En la cuenta de inventario, que estaba en los activos, yo tenía 2.000 colones, ¿verdad? De acuerdo al balance de comprobación. Y entonces a ese le voy a hacer un crédito, ¿verdad? Una disminución por 1.240, que es este que tengo aquí. Y me va a dar un nuevo saldo, que es con el que va a aparecer posteriormente, cuando ya hagamos todos los asientos de ajuste, vamos a tener que el saldo de inventario ya no va a ser de 2.000, sino de 760. ¿Hasta aquí alguna consulta? Okay. Profe, Dígame. ¿Sí? la verdad no lo comprendí muy bien. ¿Usted leyó el material? Sí. Un poco, sí. Ok. Y Vamos a ver. si no lo vuelvo a repasar y cualquier cosa. Sí, sí, sí. Yo creo que eso también, ya cuando empezamos a hacer los asientos y vamos revisando, ya nos aclara. Pero aquí el concepto Ok, es, yo tengo un activo que compré para poder usarlo a través del tiempo. O sea, yo compré, por decir, hojas. Tengo hojas para la fotocopiadora y compré 100 colones de hojas para la fotocopiadora. Al final del mes ya no tengo los 100 porque he ido consumiendo a lo largo de ese mes, he ido sacando fotocopias, ¿verdad? Y ya lo que me quedan son 20. Entonces, yo tengo que ajustar, ¿verdad? Esa cuenta para que me quede con verdaderamente el saldo que corresponde y lo que ya gasté, pasarlo y registrarlo como un gasto en el estado de resultado integral. Ese es el chiste de esto, ¿verdad? Cómo ajusto las cuentas que tengo en el balance para trasladar ingresos y gastos y asociar eso con el estado de resultado integral. Vamos a ver el otro concepto. ok, gracias. Después podemos volver a revisar y vemos cómo corresponde. Bueno, el otro concepto que tiene que ver con esto es el crédito del IVA, ¿verdad? Que es importante. El crédito del IVA se origina cuando se paga un seguro. ¿Verdad? El otro día estuvimos hablando un poquito de que cuando, digamos, un bien o un servicio está gravado, se encuentra obligado al pago del IVA. Y un bien o un servicio está exento cuando no tiene ese IVA o el impuesto al valor agregado. Tenemos dos conceptos, ¿verdad? Entonces, el bien gravado y el bien exento. Cuando el IVA, entonces debe ser cobrado cada vez que yo genero una venta gravada. Y de la misma manera, cada vez que yo compro, que es el caso del IVA en este caso, ¿verdad? Cuando compro una póliza, se convierte, ¿verdad? Yo pago un impuesto por adelantado, ¿verdad? Yo pago el impuesto al inicio del periodo y eso se convierte en un crédito para la liquidación final de los impuestos. Entonces vamos a ver, dice, se origina en el momento en que se emite la factura electrónica, lo que implica que se debe reconocer el crédito. ¿Por qué hablamos de un crédito? Acuérdense que los créditos fiscales lo que hacen es disminuir el pasivo
que yo tengo que pagarle al fisco. Cada vez que yo vendo, yo me convierto en un recaudador del fisco y del impuesto, pero cada vez que yo compro, yo pago un impuesto por esa compra. Entonces, eso se convierte en un crédito para mí. Ese crédito lo establece, digamos, nuestra legislación tributaria, y cuando se habla de un crédito fiscal, lo que decimos es que es una disminución de nuestro impuesto por pagar. Por eso se registra como un débito, ¿verdad? Luego se irá reconociendo el gasto de la póliza conforme se consume. En el caso de adelantos de dinero por concepto de alquiler, y aquí es muy importante, tienen que leer correctamente qué es la transacción que se está haciendo. Porque si es un adelanto de dinero por un concepto de alquiler de un servicio que se espera recibir en el futuro y la empresa proveedora no emite factura, sino un recibo de dinero, entonces no hay que reconocer el IVA. Hay ejercicios que vamos a ver que le dicen que, bueno, ese monto incluye el impuesto. Quiere decir que en ese momento podemos reconocer el impuesto en el momento en que damos el servicio. Entonces hay que tener cuidado si el adelanto implica impuesto o no impuesto. Vamos a ir viendo esto con más calma porque es como un poquillo enredado. Vamos a verlo aquí. Dice que yo tengo una póliza de seguro pagado por adelantado. Vean la fecha en que yo estoy haciendo esta transacción, que es el 1 de mayo, ¿verdad? Yo compré una póliza de seguro pagada por adelantado, y normalmente las pólizas hay que pagarlas así. Nadie le da una póliza a uno a crédito. Usted paga todo el periodo que le corresponde por adelantado. Entonces, en este caso, vea que tenemos un IVA por pagar y entonces se registra como un débito porque es un crédito sobre el impuesto. El IVA por pagar el 13% y de caja sale 904. Ese fue el momento en que yo compré. Al final del mes yo tengo que ajustar, ¿verdad? ¿Cuánto de ese impuesto, cuánto de esa póliza ya yo consumí? Entonces dice que ajuste póliza por un mes ya consumido. Probablemente esta póliza dice que cubre 8 meses. Entonces ya pasó el primer mes. ¿Qué quiere decir? Que bueno, ya ese derecho que yo tenía ya fue consumido. Entonces yo registro un gasto por seguro contra la póliza. Vea que aquí lo que hago es disminuir el activo que yo tenía aquí, ¿verdad? Si esa póliza de seguros tenía 800 y ahora le voy a hacer un crédito, entonces me va a aparecer, cuando ya yo mayorice esas cuentas, me va a aparecer que la póliza de seguros cuesta, ya tiene un valor de 700, porque ya le hicimos un crédito. ¿Y qué hicimos esos 100? Bueno, lo que vamos a hacer es aumentar la cuenta del gasto, que hasta esa fecha no se había reconocido. Entonces tengo un gasto por seguro 100. Profe. Dígame. No sé, es que no me queda muy claro. Entonces, asientos de ajuste va antes de la mayorización. Acordémonos que los asientos, acuérdese que usted registra los asientos en forma cronológica, como van sucediendo, ¿verdad? Usted registró esto el 1 de mayo y mayorizó, ¿verdad? Y ya por eso usted tiene el balance de comprobación. Ajá, correcto. Con el balance de comprobación, usted se va a dar cuenta que la póliza de seguros tenía 800,000 colones, pero que usted no ha registrado nada en el gasto. Entonces, por eso este asiento tiene fecha del último día, 30/9, ¿verdad? Y usted registra el asiento y después mayoriza. Siempre, siempre, acuérdese que el asiento es el libro de primera entrada. El primero que va, se registra el asiento y después se mayoriza. ¿Sí? Ahora sí. Cuando ya hagamos todos los ejercicios, los va quedando. Sí, es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Sí. O no aplicar en la vida real los fundamentos teóricos, ¿verdad? Que esa es la otra cosa, ¿verdad? Porque si usted compró una póliza, digamos, de vida, y la compra por un periodo de tiempo.
¿verdad? Pero como va pasando ese tiempo, ya la póliza Así la voy utilizando, sí. la va utilizando, o sea, la va consumiendo. Entonces ya no le van quedando 800. Ya cuando hayan pasado 4 meses, ya esta póliza va a costar 400. Ya no va a costar los 800. ¿Por qué? Porque me la fui comiendo, por decirlo de alguna forma. Sí, correcto, sí. Esto, como vamos haciendo la práctica, van a ver que nos vamos, que va saliendo, digamos, nos vamos apoderando de estos conceptos. La primera vez es un poco caótico, pues son muchos conceptos, pero con la práctica van a ver que esto lo vamos a superar. Ok, aquí, Profe, sí, dígame. una pregunta con respecto bueno, al pasado. A ese. O a ese también, yo creo. Sí, dígame. No, yo creo. Ese igual es de I. Bueno, es que ese es lo que estaba hablando del IVA. No, en este, por ejemplo, aquí estaba, ok, entendí lo de la disminución de la póliza y eso. Pero el asiento lo está haciendo más de un año después. Perdón, tiene usted razón, aquí hay un error. Aquí hay un error, sí. Buena, aquí es 19. Ay, perdón. Perdón. No, esto es un error cuando hice el asiento. Y aquí debería ser 5, ¿verdad? Ve qué bueno que lo viste. Solo se hace por el mes, digamos, al final del mes para ver cuánto ha pasado, cuánto se ha gastado en ese mes. ¿Cuánto se ha gastado en ese mes? Exactamente, ¿cuánto se ha gastado en ese mes? O sea, normalmente se va, bueno, hay asientos normalmente que uno hace al final de cada uno de los meses, ¿verdad? Entonces, este lo hicimos al 1 de mayo, ¿verdad? Que fue cuando adquirimos la póliza. Esto ya pasó el primer mes, entonces del 1 al 30 ya tenemos un mes, ¿verdad? Entonces ya corregimos ese saldo. ¿Sí? Ya Sí, hacemos ok, el asiento. gracias. Sí, pero que muy bueno, muchas gracias por avisarme. La verdad que no me había fijado que tenía ese error. Pero vamos a ver, de seguro que por aquí, ve aquí también lo tiene, ¿verdad? Aquí dice que es el primero. Y aquí. 19. Ok. Ok. Vamos a ver en este caso, ¿verdad? Aquí es, en este caso lo que tenemos es que si nos piden en el adelanto de la publicidad, ¿verdad? Que ya tiene el impuesto también, es otro tipo, ¿verdad? De gasto diferido. Entonces yo pago el 1 del 10, del 19, pago una publicidad por 2.260 contra caja, ¿verdad? Ahí todavía no estoy reconociendo el impuesto, ¿verdad? Porque nada más probablemente lo que hice fue un adelanto, no hay una factura por medio. Sin embargo, posteriormente dice que hay un ajuste proporcional del 80%. O sea, ya ahora sí me mandaron una factura diciendo que ya me han dado servicios, ¿verdad? Sobre eso. Entonces, aquí en eso yo tengo que registrar de este monto de los 2.260, dice que es el 80%, ¿verdad? En ese 80%, entonces sería, yo creo que es que esto yo estaba media dormida ayer y no me fijé en los ceros. 2.260 por el punto 8, ¿verdad? Me dan 1.808. De estos 1.808, yo lo divido entre 1.13 y me queda la base, 1.600, ¿verdad? El 100%. La diferencia entre 1.160 y los 1.808 serían el 13%, que es este IVA por pagar, ¿verdad? Yo reconozco, vean que esto siempre es un pasivo, ¿verdad? El IVA por pagar. En el caso, cuando yo hago una compra de un servicio. Okay.
volvamos otra vez aquí. El seguro pagado por anticipado, vean que tenía 2.400, ¿verdad? No reflejaba el gasto el 31 de diciembre, ¿verdad? Entonces, yo venía y decía, gasto por seguro 100 contra seguro pagado por anticipado. Entonces, el gasto es un débito, los gastos aumentan en el lado débito, ¿verdad? Y lo registro aquí como 100. Y el seguro pagado por adelantado, ¿verdad? Que era un activo. ¿Por qué decíamos que era un activo? ¿Se acuerdan que lo tengo aquí? Seguro pagado por anticipado en el balance de comprobación. Entonces, a ese seguro pagado por anticipado, yo le voy a hacer un crédito. Y entonces vamos a ver que ya el seguro no va a ser por 2.400, sino por 2.300. Ok, otro de los asientos de ajuste tiene que ver con los ingresos diferidos o cobrados por anticipado. Recuerde que los otros eran gastos por anticipado. Ahora vamos con los ingresos por anticipados o cobrados por anticipado o ingresos diferidos. Dice, son aquellos ingresos que la empresa ha recibido y registrado, pero que no se han devengado. Es decir, no se ha prestado el servicio. Entonces, al final del periodo, el ajuste debe hacerse por la proporción del servicio prestado. Deberá hacerse un asiento cargando una cuenta de ingreso diferido, ¿verdad? Que recordemos que un ingreso diferido es un pasivo. Y acreditando o abonando una cuenta de ingreso. Vamos a ver cómo hacemos esto. Un ingreso diferido, yo le alquilé a alguien un apartamento y me dio por adelantado algunos meses, me dio 3 meses por adelantado, ¿verdad? 360. Vean que esto es un ingreso, ¿verdad? A mí me da plata por adelantado por un servicio que todavía la persona no ha consumido. Fue recibido el 1 de diciembre. Al 31 de diciembre ya se ha devengado. O sea, ya yo sí puedo decir que de estos 360, ya yo me gané 120 colones. Entonces, ¿cómo hago ese asiento? Ese asiento, entonces yo digo, alquiler cobrado por adelantado, ¿verdad? Que recordemos que es un ingreso diferido. Como es un pasivo, los pasivos disminuyen al débito y reconozco que ahora sí me gané ese ingreso por alquiler por 120. Entonces vean que aquí tengo un débito y aquí tengo un crédito. ¿Cómo reconozco esto? Bueno, si yo mayorizo este asiento, ¿verdad? Acuérdense que el asiento de diario es cronológico, resume en cada asiento, cada uno de los asientos, la transacción que se da, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos con la mayorización? Trasladar cada uno de los saldos, los aumentos y disminuciones que se van dando en la cuenta. Porque si tenemos solo una serie de asientos, a mí no me va a quedar claro qué fue lo que pasó. ¿A dónde es que ya yo sé qué aumentó y qué disminuyó? Cuando yo hago los traslados a las cuentas de mayor. Y entonces puedo determinar si la cuenta aumentó o la cuenta disminuyó. Entonces, en este caso yo tenía que este pasivo de alquiler cobrado por adelantado, 360, y es un pasivo porque como yo no he recibido, el principio de realización dice que yo tengo que registrar un ingreso cuando yo he recibido el bien o he prestado el servicio. Entonces, al inicio, los 360, ¿verdad? Cuando yo lo registré aquí, y apenas la persona se iba a mudar en ese momento, o sea, no había usado el servicio. Entonces, cuando ya pasa el primer mes, ya ahora sí, ya consumió de ese alquiler por adelantado un mes. Entonces, como es un pasivo, los pasivos disminuyen al débito, le hago, ¿verdad? Aquí habíamos hecho el asiento, ¿verdad? Entonces decía alquiler cobrado por adelantado, le hago un débito,
es este que yo traslado aquí. Vea que tengo un débito aquí, tengo un débito aquí. Y entonces el alquiler cobrado por adelantado, que tenía 360, ahora esa cuenta cuesta 240. Y el ingreso por alquiler, que no tenía nada, ahora sí dice que yo me gané 120 colones. Vamos a ver ahora en el caso de los gastos acumulados, ¿verdad? Es otro tipo. Entonces, al terminar diciembre, un gasto acumulado es un gasto, recordemos, que ya se ha realizado, pero yo no lo he registrado. Típico de estos son los gastos de salario, ¿verdad? Vea que ya yo he ido pagando salarios aquí y tengo en la cuenta mayor de salarios 4,275. Pero dice que al terminar diciembre se han acumulado salarios por 260. Esta parte del gasto por salario no ha sido registrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo debería plantear yo ese asiento? Si es un gasto por 250, ¿qué cuentas debería yo tomar? ¿Alguien que me ayude? Perdón, profe. ¿Cuáles cuentas primero tengo que pensar en ese asiento para registrar esta operación que tengo aquí? Ya Gastos yo sé. de salario. ¿Gasto de salario? ¿Por cuánto? Ya, y... Efectivo, profe. 250, ¿no? Vamos a ver, gasto de salario por 250, ¿verdad? Ah, bueno, sí, obviamente. Ajá, gasto de salario contra normalmente una cuenta por pagar, porque vea que aquí no nos están diciendo que lo registró en efectivo, ¿verdad? No. O sea, que lo pagó, sino que han sido salarios que no han sido registrados. Normalmente cuando no han sido registrados no se han pagado, pero usted lo que necesita es dejar registrado el gasto, independiente de cuándo lo vaya a pagar. Por eso se registra gasto de salario contra una cuenta por pagar. Vamos a ver si lo hicimos bien. Aquí tenemos gasto de salario, le hacemos un débito. ¿Por qué? Porque los gastos aumentan al débito. Contra un salario por pagar. Y los pasivos aumentan del lado crédito, ¿verdad? Entonces, total de débitos, total de créditos. Cuando yo mayorizo, acuérdese que el balance de comprobación decía que tenía 4,275. Y ahora, con este nuevo gasto de 250, ¿en cuánto me va a quedar el total del mayor de la cuenta de salarios? ¿En cuánto queda? 4,075. ¿En cuánto? 4,025. Es que Porque no esa tengo 4,000. Es que se 4,200. corta, profe. Ah, sí. Es 4,275. A eso se le quita 2,250, perdón. Entonces queda 4,25, ¿no? No. Acuérdese que usted está aumentando el gasto, ¿verdad? Usted lo que está registrando es un gasto. Y los gastos lo que hacen es aumentar, ¿verdad? Entonces, yo ya venía registrando los salarios de los empleados por 4,275 y faltaron todavía 250. Entonces, los gastos aumentan al débito. Entonces, al final de cuando yo mayorizo este gasto, ¿de cuánto me va a quedar el total de la cuenta de salarios? ¿Cuánto voy a decir yo que fue el total de salarios? Tendría que sumar el saldo que ya traía en el balance. 4,000. 525. 4,525, porque este es el original que tenía, más el asiento de ajuste. ¿En cuánto me queda? En 4,525. ¿Verdad? ¿Y cuánto aumentó mi pasivo de salarios por pagar? Bueno, en 250, porque antes no tenía ningún. Vamos a ver si yo tenía algún. Vamos a devolvernos al balance de comprobación a identificar si teníamos algún salario por pagar. Vea que aquí teníamos entre los pasivos solo esta cuenta por pagar y este alquiler cobrado. No tengo salarios por pagar. O sea, es una cuenta nueva que va a aparecer a raíz de esta transacción que se está dando aquí, ¿verdad? Que teníamos salarios pendientes de pagar.
Entonces, cuando hagamos la mayorización, vamos a ver que sí vamos a tener esa cuenta, ¿verdad? Ya va a aparecer dentro del nuevo balance de comprobación. Ok. Ahora sí, este es el otro tipo de gasto, el de los ingresos acumulados. En este es que ya yo presté el servicio, yo como empresa, ¿verdad? Usted tiene que ponerse ahí en los zapatos del dueño de la empresa y usted decir, bueno, ya le facturamos toda la contabilidad de este mes, o sea, ya preparamos todos los estados financieros, pero no hemos mandado la factura. Entonces, ese es un ingreso acumulado, un ingreso que ya yo me gané, pero no he facturado. Entonces, vamos a ver, dice, son aquellos que se han devengado, ganado, pero no se han registrado mediante el asiento diario. Recordemos que siempre el inicio de todo es el asiento de diario y luego el asiento da pie a la mayorización. Con la mayorización de las cuentas y sacando el total de cada una de las cuentas, digamos, cuál es el saldo correcto de cada una de esas cuentas, luego de revisar los débitos y los créditos que le afectan, hacemos los balances, el de comprobación o los balances que ya corresponden. Dices, entonces un ingreso acumulado son ingresos que se han devengado o ganado, pero no se han registrado mediante un asiento de diario. Por lo tanto, se deberá hacer un asiento con cargo a una cuenta de débito y un abono a una cuenta de débito. Okay. Vamos a ver en este caso, dice, volvemos aquí. ¿Para qué pongo yo este balance de comprobación? Para ir revisando, ¿verdad? Que a esta fecha, sin los ajustes, nosotros tenemos ingresos por servicios por 16.340. Ahora dice que brindamos 500 en servicios durante diciembre que no han sido facturados, ¿verdad? Ni pagados. Entonces, ¿qué es lo primero que yo digo? Bueno, ya son 500. ¿Qué tengo ahí? ¿Cuáles son las cuentas que intervienen ahí? Con esa información, ¿cuáles cuentas puedo decir yo que intervienen para pensar? Banco, efectivo. ¿Por qué banco y efectivo? ¿Con qué conclusión sacas eso? Porque ya esos 500 son por, o sea que ya recibí ese dinero por el servicio, ¿no? No, ya yo di el Es un servicio. ingreso. Si es un ingreso, ¿verdad? Ajá. Que un ingreso no es sinónimo de entrada de efectivo. Eso es muy importante que lo tengan claro, ¿verdad? Una venta no es sinónimo de entrada de efectivo. ¿Por qué? Bueno, es porque lo llevé a cabo, entonces, porque ya di el servicio. Exactamente. Entonces, la cuenta no puede ser efectivo. ¿Qué podría ser? Cuentas por Cuentas cobrar. por cobrar. Una cuenta por cobrar. O sea, una cuenta por cobrar y yo reconozco el ingreso. Los ingresos se registran al débito. Profe, pero yo tenía un ejemplo. Ajá. Terminemos con este para que no se nos enrede la cosa, ¿verdad? Vamos a ver. Okay. En este, una cuenta de ingreso por servicio, ¿aumenta el débito o aumenta el crédito? Al crédito. Al crédito. Aumenta el crédito. ¿Y por qué aumentan el crédito? ¿Alguien se puede recordar por qué aumentan el crédito? Porque todavía no se ha pagado. No, no es el concepto. Porque aumenta al patrimonio. Porque aumenta el patrimonio, exactamente, ¿verdad? Cada vez que yo tengo un ingreso, ¿verdad? Tengo una venta, un ingreso por servicio, ¿qué es lo que estoy haciendo? Incrementando el patrimonio. Y el patrimonio aumenta el crédito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el asiento aquí? Entonces tendría una cuenta por cobrar por los 500 contra un ingreso por servicio, ¿verdad? Recuerde que esta es una cuenta del balance del estado del resultado integral, ¿verdad? Y esta otra es del balance, ¿cómo se llama? ¿A cuál pertenecen los activos? Al estado de situación financiera, ¿verdad? Acuérdense que el estado de situación financiera me dice activo, pasivo y patrimonio. El estado de resultado integral, lo que me va a decir son si tiene ingreso y gasto, ¿verdad? La suma de los dos me va a dar ya los estados financieros. Entonces vamos a ver, ¿cómo tenía yo aquí?
Los ingresos por servicios eran 16.340. Aquí los tengo, 16.340. Con este asiento aumento ese nivel de ingresos en 500 y el nuevo saldo que voy a tener es de 16.840. ¿Qué va a pasar con las cuentas por cobrar? También aumentaron, ¿verdad? Porque aumentaron a través de este asiento, cuenta por cobrar en 500, en 2.700. ¿Quedó claro? Más o menos, pero en los ejercicios lo vamos a tener más claro. ¿O alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Otro de los asientos de ajuste que hacemos tiene que ver con la depreciación. La depreciación tiene que ver con el desgaste de algunos activos. Dentro de los activos que se llaman activos no corrientes, también tenemos, ¿quién se acuerda cuáles activos son no corrientes que hay dentro de esa cuenta? ¿Cuáles son los activos no corrientes? Terrenos, creo que Ajá. Los terrenos, ¿quién más? Edificios, El edificio, muy bien. planta y equipo también, Planta las y máquinas, equipo, los vehículos. las máquinas. Una patente es una franquicia, una patente. Se consideran activos no corrientes. No, es un activo intangible. Se pueden llamar activos intangibles o se pueden llamar otros activos, ¿verdad? Normalmente, de acuerdo a la clasificación que viene ahí en el libro, más bien ellos lo llaman, bueno, sí, pueden ser intangibles o activos no corrientes. Eso es importante que lo tengan. Ok. Los terrenos, ¿verdad? Como tienen una vida útil infinita, bueno, hay que ver qué nos dirían los ambientalistas, ¿verdad? Si en realidad sería infinita, pero bueno, digamos que con lo que conocemos ahora, decimos que tiene una vida infinita, por lo tanto no se deprecia, ¿verdad? El concepto de depreciación tiene que ver con el traslado del valor, del costo de ese valor de un activo al gasto. Vamos a ver un poquito esto con más calma. Okay. Los edificios y los equipos siempre tienen una vida útil limitada, ¿verdad? A diferencia de los terrenos, así que deben depreciarse. Y para eso lo que se hace es utilizar una serie se usan lo que llamamos contracuentas, que en este caso se llama depreciación acumulada de edificio y depreciación acumulada de equipo. No se inventen otras contracuentas. Estos son los saldos, así se llaman las cuentas, así es el nombre correcto, ¿verdad? Que se tiene que llevar en las cuentas, ¿verdad? Que vamos a asociar al activo. Estas cuentas aumentan al haber, pues deben disminuir el valor del activo, ¿verdad? Entonces, acuérdense que, por ejemplo, un activo tiene saldo débito. Y la depreciación va a tener un saldo crédito. Siempre forma parte de las cuentas de activo, nada más que tienen saldo contrario. La depreciación consiste en distribuir, ¿verdad? El costo del activo, lo que nos costó comprar ese equipo, que a veces no es solo el costo de la factura, sino también el costo de la instalación y los impuestos para poder poner ese bien a funcionar. ¿Verdad? Ese costo se distribuye durante la vida útil del activo en forma sistemática y racional. ¿Qué quiere decir en forma sistemática? Bueno, que yo tengo que tener un procedimiento que tiene que ese procedimiento manejarse siempre de la misma forma, ¿verdad? No puede ser que hoy decida que la apreciación de los edificios hoy sea 50 años y mañana para efectos de tener más gasto, decía que no, que es a 25. No, tiene que tener una forma sistemática de cómo. Sistemática, racional en términos de un método. A este proceso se le conoce como apreciar un activo. Tiene una vida útil mayor, ¿verdad? Un activo normalmente tiene una vida útil mayor a un año
y se compra con el objetivo de utilizarlo en la operación de un negocio, ¿verdad? Para producir utilidad. Entonces, por ejemplo, los vehículos que se compran, las máquinas que se tienen, lo que hacen es ayudarnos a producir la utilidad. Entonces, ese activo es como decir que le vamos a meter un pellizquito, ¿verdad? Para pasar esa parte de ese costo al gasto. Vamos a ver cómo funciona esto. Uno de los métodos que se usa para hacer esto es el que se llama línea recta. Consiste en aplicar el valor del activo a depreciar un porcentaje anual. Esa cuota es constante y fija hasta completar el valor del activo. Por ejemplo, se adquiere un vehículo en $40,000. No tiene valor de rescate. El valor de rescate es, digamos, un valor que yo conseguiría al vender, digamos, eso en chatarra. Algo me van a dar, ¿verdad? Entonces, el costo menos el valor residual o valor de rescate lo divido entre la vida útil. ¿De dónde sale la vida útil? Bueno, normalmente tributación tiene una serie de tablas que establecen, digamos, cuánto es el valor, la vida útil de ciertos activos. Entonces, por ejemplo, todo lo que es equipo electrónico, computadoras y todo eso, tiene una vida útil para tributación de 5 años. Un edificio que es hecho todo de block tiene una vida útil de 50 años. Un vehículo que se usa en forma normal tiene una vida útil de 10 años. Conste que eso no necesariamente está relacionado con el deterioro, ¿verdad? Sino es una forma, digamos, contable de poder registrar ese gasto en forma correcta, ¿verdad? De poder asociar el ingreso y el gasto con una forma correcta. Entonces nosotros decimos, los 40,000 menos el valor residual, que en este caso era 0, lo divido entre los 10 y me da que la depreciación de ese vehículo es de 4,000 por año. Pero bueno, yo estoy registrando un mes, entonces 4,000 entre 12 y me da la porción que yo voy a registrar mensualmente. Entonces yo estoy registrando un gasto, entonces, ¿cuáles serían las cuentas? Gasto por depreciación, ¿verdad? Ese es el nombre correcto de la cuenta, contra la depreciación acumulada del vehículo. Vamos a ver cómo está aquí. Gasto por depreciación 50 contra depreciación acumulada. Bueno, este es de un equipo de oficina, un equipo de oficina de 50. Si fuera del vehículo, ¿verdad? Que estábamos viendo antes, sería siempre gasto por depreciación contra depreciación acumulada del vehículo, ¿verdad? Que ya sería otra cuenta. Y como es un gasto, aumenta el débito en 50 y esta es la contracuenta, ¿verdad? Que va a aparecer. Vean que aquí la disminución no se hace directamente a la cuenta de equipo de oficina, sino se hace a lo que llamamos la contracuenta. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, Una pregunta, ahí en el valor se pondría el 333. Sí, aquí vamos a ver, en este, vamos a ver, sí, hagámoslo aquí, vamos a ver si nos sale. Vamos a ver, sería, vamos a ver si lo puedo hacer aquí. Sería gasto por depreciación, 333,12 contra depreciación acumulada, ¿qué habíamos dicho? Vehículo, ¿verdad? Vehículo. $333,12. Vamos, acordémonos que esto es un crédito, entonces tiene que, voy a hacernos este más para acá. ¿Verdad? ¿Verdad? Este es el gasto por depreciación, que lo tendríamos, ¿verdad? Como un débito.
Como es un gasto, aumenta el débito. Y la contracuenta sería depreciación acumulada de vehículos por 333.12. Vean que como es un crédito, a la hora de hacer el asiento, yo dejo la sangría, ¿verdad? ¿Quedó claro? Aquí, así. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? En el caso de que fuera equipo de oficina, ¿verdad? Entonces tendríamos gasto de depreciación contra depreciación acumulada de equipo de oficina. Y aquí tengo, vean que el asiento es el mismo, ¿verdad? O sea, y es el mismo en términos de las cuentas, no del monto, ¿verdad? Porque estamos hablando de otro tipo de activo. Pero la mayorización sería gasto por depreciación contra depreciación acumulada del equipo de oficina. Otro de los gastos que habíamos visto es lo que tiene que ver con incobrables. Se da cuando un negocio vende a crédito, ¿verdad? Y algunos de los clientes no honran sus deudas. Y entonces tenemos una pérdida por cuentas incobrables. Ya definitivamente no hay forma de recuperar eso. Entonces, bueno, ahí se hace un asiento de ajuste que consiste en crear una cuenta que se llama gasto por incobrable. Vean que esto es una cuenta que no habíamos visto, se llama así gasto por incobrable. Como es un gasto, aumenta el débito, contra una cuenta que se va a llamar estimación por incobrable. También es una cuenta compensatoria o una contracuenta, una cuenta complementaria. Cualquiera de las tres formas es correcta. Y esta cuenta tiene un saldo acreedor, es parecido a la depreciación, ¿verdad? Tiene un saldo que, digamos que después neteado nos va a dar el valor total de la cuenta. Ahora lo vamos a ver. Y representa una dimisión de la cuenta por cobrar en el estado de situación. Procedimientos para el cálculo de la estimación por incobrable. Bueno, hay varios procedimientos, varias metodologías. Aquí vamos a ver una que es el porcentaje de las ventas netas, el porcentaje sobre el saldo de las cuentas por cobrar y una aplicación de análisis de saldos. En este momento, digamos, solamente para este ejercicio vamos a ver el del porcentaje de las ventas. Estos dos forman parte de los procedimientos que vamos a aprender para el tercer parcial. Entonces vamos a tener, dice, se carga un 2% de las cuentas por cobrar totales como incobrables. A la fecha de este asiento eran 12,000. Las 12,000 eran las cuentas por cobrar, ¿verdad? Al 2% me da gasto por incobrable, 2,400, contra estimación por incobrable, 2,400. ¿Cómo se va a presentar esto en el estado financiero? Bueno, yo voy a tener una cuenta por cobrar de 12,000 y esta estimación que vean que es negativa, ¿verdad? Negativa porque es una contracuenta. La cuenta de la cuenta por cobrar es un débito, la contracuenta tiene saldo contrario, entonces disminuye. Entonces, el total de cuentas por cobrar netas es de 11,700. ¿Por qué no le hacemos directamente a la cuenta por cobrar, verdad? Como ustedes saben, los activos disminuyen al crédito. ¿Por qué no le hacemos a la cuenta por cobrar simplemente un crédito por 240? Bueno, eso no se hace porque es una estimación. O sea, nosotros sabemos que de esas 12,000 alguien no nos va a pagar, pero no sabemos si es Pedro, Juan o Miguel, ¿verdad? Eso no se sabe hasta que se efectúe, digamos, y pase el tiempo. Entonces, por eso es que se hace y se crea esto que se llama una cuenta que se llama estimación por incobrable. Uno lleva este registro ahí aparte hasta que logra determinar que de estas cuentas por cobrar, Juan no me va a pagar ahí algo, ¿verdad? Y entonces ya yo voy a terminar. Entonces, vean que en este caso es muy sencillo, ¿verdad? Es un 2% de la cuenta por cobrar y yo registro un gasto por incobrable contra la estimación. ¿Qué pasa en el estado de situación financiera, por ejemplo, con el equipo neto? ¿Cómo se presenta esto con la depreciación? Entonces yo, equipo de oficina, menos la depreciación acumulada,
Y esto es lo que me da el valor en libros que tiene ese activo, ¿verdad? Igual podríamos decir, ¿por qué no? Si esto es un activo y los activos disminuyen al crédito, ¿por qué de una vez no le hago estos 50 de una vez se los rebajo a la cuenta madre? Por un asunto de revelación de información. Por eso es que llevamos mejor una contracuenta, para poder tener un mejor control y que el que tenga que tomar la decisión, pues pueda tomarla, digamos, con información. Si uno, digamos, tuviera que tomar información y le dice que la depreciación acumulada de este equipo es de 1.750 y que el valor en libros ya solo es 50, ¿qué podría uno deducir de eso? ¿Cómo estaría ese equipo? Bastante nuevo. Bastante nuevo. Vuelvo a repetir, el equipo de oficina cuesta 1.800 y la depreciación acumulada ya sería 1.750 y el valor en libros aquí me quedaría en 50. ¿Estaría el equipo nuevo o ya habría consumido su vida útil? Entonces, sí. Entonces, ¿sí que? Creo que es valor mínimo. Ajá. ¿Y qué decisión tomaría usted con respecto a eso? Por ejemplo, ¿compraría eso o no lo compraría? ¿O No. cómo valoraría más bien eso? No en términos de comprar. ¿Cómo lo pensaría? Pero ¿a quién le pregunta? ¿A mí o al compañero? A usted que está conversando, que tiene la gentileza de estar comentándome aquí, ¿verdad? Ustedes como futuros gerentes, ¿qué podría uno decir de eso? ¿Ah? Digamos que eso es equipo de la planta. Y usted está revisando estados financieros porque quiere comprar esa compañía. Entonces, yo pensaría que se ocupa una renovación de equipo. Exactamente, usted podría decir, muy puchica, pero ya de todo el equipo que tenemos aquí, ya la vida útil ya no existe. Ya prácticamente eso es chatarra, ¿verdad? Entonces, bueno, uno no tendría que pensar si va a renovar ese equipo o si en realidad ese equipo ya a usted no le interesa y usted dice, bueno, por el precio vale la pena, ¿verdad? Pero lo que sí tendríamos, el hecho concreto ahí es poder determinar que ese equipo ya cumplió la vida útil, ¿verdad? Porque ya el equipo de oficina, bueno, el equipo, digamos, en este caso, el equipo de oficina, nosotros decimos, oh, está muy nuevo, ¿verdad? Vean que el valor en libros se acerca mucho al valor, ¿verdad? De registro original. Entre más bajo sea este valor en libros, y entonces la depreciación acumulada va a aumentar, yo voy a decir, bueno, ya ese equipo cumplió, ya ese equipo probablemente está viejo, está obsoleto, fue gastado, ¿verdad? Esos son los análisis que uno tiene que hacer cuando revisa este tipo de asuntos. Ok. Ahora sí, ya yo hice todos esos asientos y vamos a tener los nuevos, ¿verdad? Los nuevos saldos. Vean que con respecto, vamos a ver si tengo aquí, los nuevos saldos. Vean que ya